Buenos días, alumnas y alumnos de tercero. En este vídeo os dejo unas explicaciones sobre el género de los sustantivos, referente al contenido de gramática del tema 8 de lengua castellana. Este apartado tampoco supone ninguna dificultad, pues lo habéis trabajado con anterioridad, además de ponerlo en práctica diariamente en vuestra forma de expresaros de manera oral y escrita. Igualmente, en este vídeo os doy unas explicaciones para que la parte teórica sea más fácil de entender y os ayude a realizar las tareas. Venga, ánimo y empezamos. En primer lugar, vamos con la parte teórica, los conceptos. Primero tenemos que recordar que los sustantivos son las palabras que sirven para nombrar cosas, animales, personas y lugares. Y esos sustantivos tienen un género, pueden ser masculinos o femeninos. ¿Cómo podemos identificar el género del sustantivo? Bien, los sustantivos masculinos pueden llevar delante la palabra el. Por ejemplo, el cuchillo, el balón, el libro, el plato, el reloj. Todos estos sustantivos son masculinos y, como os fijáis y veis en los ejemplos, llevan delante el artículo el. Los sustantivos femeninos pueden llevar delante la palabra la. La cazuela, la pelota, la libreta, la televisión, la nevera. Todos estos sustantivos femeninos llevan delante el artículo la, por lo tanto los pueden identificar. Es cierto que también podemos ver en ocasiones algunos otros determinantes, como puede ser este o esta, aquel o aquella, uno o una, que nos pueden ayudar a identificar el género del sustantivo. Bien, pasamos ahora a ver las formas del masculino y del femenino. Algunos sustantivos tienen una forma masculina y otra femenina. El femenino de esos sustantivos se suele formar de alguna de las maneras que a continuación explicamos. Bien, la primera de las formas que pasamos a explicar es la más sencilla. Tenemos las palabras del masculino que acaban en la vocal O y vamos a cambiarlas por la vocal A para formar el femenino. Rojo, roja, zorro, zorra, niño, niña, gato, gata, abuelo, abuela, tío, tía. Si quisiéramos hacerlo a la inversa, pasar del femenino al masculino, pues deberíamos de quitar la vocal A del femenino y cambiarla por la vocal O del masculino. Como veis, es una forma muy simple y que ya estoy seguro que conocéis. La siguiente forma para pasar de una palabra masculina al femenino es añadiendo una a la palabra masculina cuando ésta acabe en consonante. León, leona, escritor, escritora, profesor, profesora, doctor, doctora, jugador, jugadora. Como veis, estos ejemplos y muchos más de los que podía haber puesto, la palabra masculina, en la columna de la izquierda, acaban en consonante. Y para formar el femenino, únicamente tenemos que añadir la vocal A. En estos casos, si quisiéramos hacer el proceso inverso, pasar del femenino al masculino, tendríamos que quitar la vocal A al femenino y ya tendríamos la palabra en masculino. Otra forma de pasar de una palabra o un sustantivo masculino al femenino es añadiendo la terminación esa a la palabra masculina. En los casos en que la palabra masculina termina en vocal, esta también se va a suprimir. Ejemplos: alcalde, alcaldesa, duque, duquesa, varón, varonesa, vampiro, vampiresa. Si os fijáis bien, en las palabras masculinas alcalde, duque y vampiro, como acaban en vocal, se suprime y se añade la terminación esa para formar el femenino. Si quisiéramos hacer el proceso inverso, pasar de femenino a masculino, simplemente deberíamos de eliminar la terminación esa y dejar la vocal que tenía la alcaldesa. Pues si suprimimos esa, debemos tener en cuenta que después tenemos que añadir la vocal E. Continuamos. También existen palabras que presentan formas muy diferentes del femenino al masculino. En este caso no hay una norma que determine cómo convertir esa palabra de femenino a masculino o de masculino al femenino, tal y como hemos visto en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, mujer, hombre, actor, actriz, vaca, toro. Aquí os dejo algunos ejemplos más de formas diferentes para el femenino y el masculino. Y como he dicho en la diapositiva anterior, no hay una norma que determine o que explique la palabra femenina para pasarla al masculino o de la palabra masculina para pasarla al femenino.
Por ejemplo, madre, padre, madrina, padrino, nuera, yerno, mujer, marido, reina, rey, dama, caballero, hembra, macho, yegua, caballo, cabra, chivo, oveja, carnero. Como podéis observar, algunas tienen ciertas similitudes en su forma escrita y oral y algunas no se asemejan absolutamente en nada. Bien, para terminar las explicaciones sobre el género de los sustantivos, añado un aspecto que no aparece en el libro de texto. Tal y como me gusta hacerlo en clase, os doy una breve explicación para ampliar conocimientos y que os va a resultar muy fácil de comprender. Se trata de lo siguiente. Existen sustantivos que presentan la misma forma para el femenino y masculino. Significa que la palabra no varía su forma aunque pongamos delante los artículos el o la. Como veis en los ejemplos, tenemos la estudiante, el estudiante, la cantante, el cantante, la tenista, el tenista. En este caso, si no tuviésemos los dibujos de estos personajes, la única forma de saber si el sustantivo es masculino o femenino sería por el artículo que le acompaña, el o la. Y como veis, el sustantivo en ninguno de los casos varía su forma. Bien, con esto termino las explicaciones sobre el género de los sustantivos, esperando que os sean de lo más útiles para aprender y realizar las tareas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.